Hola hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo grande a toda la familia Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar. Les extrañamos, le echamos de menos. Ganas con abrazarlos, darles la bienvenida, mirarle a la cara y decirle que Dios les bendiga mucho. Qué ganas de tenerlos cerca. Pero bueno, mientras dure esta situación de pandemia en nuestro país, queremos utilizar estos medios de comunicación, estas redes sociales, para llevarles la palabra del Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Bélgica, una preciosa hermana en Cristo, que lo está pasando mal, y queremos que nuestras oraciones sean oraciones que Dios traiga sanidad, Dios traiga consuelo al corazón de ella y también Dios traiga fortaleza a todos sus hijos de nuestra hermana Bélgica. Así es que nuestras oraciones por ella, estamos peleando esta gran batalla de la fe. Bien, vamos a compartir la palabra ya que nos queda bastante poco tiempo. En realidad es bien breve el tiempo que tenemos, así es que yo quiero invitar a todos mis hermanos a que vayan conmigo ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3, en el verso 6 al verso 10. Dios hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés, diciendo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. He titulado el tema de hoy Mentalidad de esclavo. Vamos a hablar un poquito acerca de las características que tiene los esclavos, especialmente Israel, que estuvo más de 450 años en la tierra de Egipto, y entendemos que también con los años estando allí se levantó una generación con mucho temor, con mucho miedo, con una mentalidad de esclavitud. Queremos introducir el tema de hoy diciendo que Dios dio a conocer a Moisés el por qué deseaba liberar al pueblo de Israel de Egipto. Dios le reveló el propósito fundamental, el propósito principal de por qué Dios quería liberar a la nación de Israel de la tierra de Egipto, y se lo reveló a su siervo Moisés. 5 puntos importantes. ¿Cuál era el motivo por qué Dios quería liberar a Israel de la tierra de Egipto? Número 1, para liberarlos de las pesadas tareas en la tierra de Egipto. Número 2, para liberarlos de la servidumbre de la esclavitud. 3, para redimir a Israel con brazo poderoso, con grandes juicios y con maravillas, prodigios y milagros. Dios quería demostrar su gran poder a esta nación. Punto 4, para convertir a Israel en su propio pueblo escogido, un real sacerdocio de esta nación, y cumplir su pacto. Y punto número 5, para dar herencia a Israel en la tierra prometida y cumplir su palabra que Dios le había prometido a los patriarcas, principalmente a Abraham. Pregunta: ¿Dios cumplió su promesa? ¿Dios cumplió su palabra? Por supuesto que sí. Dios cumple sus palabras. Recuerdo a este profeta Balaam declarando esta tremenda verdad, una verdad trascendente, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla, lo cumple. Cuando Dios decreta desde la eternidad bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos, es porque no hay infierno que lo pueda impedir. Vuelvo a preguntar: ¿Dios cumplió estas promesas dadas a Abraham y al pueblo de Israel? Por supuesto que Dios cumple su palabra. Moisés fue el líder escogido para esta gran tarea. Dios escogió a Moisés. La liberación se dio a Israel cuando salieron libres de Egipto.
Fueron totalmente liberados de toda cadena, opresión y angustia. El Mar Rojo fue el pasaporte a la vida para la nación de Israel, pero fue la sepultura para los egipcios. En el camino por el desierto hubieron descontentos, pecados sexuales, incredulidad, murmuración por montones. Esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Números. Y también usted esto lo puede leer en el libro de los Salmos, en el Salmo 95. Dios llamó el día de Cades Barnea, cuando Israel tentó a Dios. Ese día fue denominado el día de la provocación, donde tentaron al Dios de Israel. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la murmuración, de la crítica, de incredulidad, de pecados que cometieron en el desierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque todo pecado trae consecuencias, no debemos de olvidar de eso. Que aquellos que originalmente se iban a demorar Israel a llegar a la tierra prometida, que eran 40 días, triste y dolorosamente se transformaron esos 40 días en 40 años. Esos años se transformaron en 40 años vagando por el desierto. Se transformaron en unos verdaderos vagos por el desierto, 40 años. Y aquí es cuando llegamos al tema central de este mensaje. No se puede poseer, no se puede conquistar, no nos podemos mover en fe teniendo aún una mentalidad de esclavitud. Usted no puede poseer una nueva tierra. Usted no puede comenzar una nueva etapa de su vida. No se puede replantear situaciones en la vida aún teniendo una mentalidad de esclavitud. A lo mejor se puede ser libre físicamente, pero esclavos en nuestra manera de pensar. Como alguien dijo por ahí, Israel, la nación del pueblo de Israel, salió de Egipto, pero Egipto y su influencia no salió de la manera de pensar de los israelitas. Una cosa, salir de un sistema opresor, salir de un ambiente de esclavitud y salir siendo libre. Pero otra cosa es salir físicamente de algo, pero aún manteniendo las cadenas, aún teniendo temores y miedos en nuestro mundo pensante. El esclavo, en realidad, la pregunta, ¿cómo es la mentalidad de esclavo, pastor? ¿Usted nos podía hablar un poquito con respecto a eso? Con respecto a este pensamiento, un pensamiento de esclavitud, tu forma de pensar puede ser una bendición o puede transformarse en una verdadera ruina para todos aquellos que a lo mejor necesitan comenzar o replantearse en su vida etapas nuevas, pero no podemos conquistar nuevas etapas, nuevas áreas en nuestra vida laboral, en nuestra vida espiritual, si aún tenemos una mentalidad de esclavitud. La semana pasada hablamos acerca de aprender a bendecir. Nosotros no podemos conquistar ciertas áreas en distintos campos, ya sea laboral, espiritual, familiar, emocional, sentimental, si aún arrastramos las cadenas de esclavitud que por ahí aún suenan cuando caminamos. Tenemos que tener una nueva mentalidad para una nueva etapa. Diga conmigo, tengo que tener una nueva mentalidad para una nueva etapa en mi vida. Yo no puedo traer lo antiguo a una nueva etapa en mi vida. Eso es muy, muy desastroso. Y yo tengo que tener un lenguaje y una mentalidad de bendición. Yo no puedo moverme en una nueva etapa en mi vida como cristiano, aún teniendo un lenguaje que destruye, que asfixia, un lenguaje tóxico para esta nueva etapa. Necesitamos cambiar esa mentalidad de esclavo, porque no tengo la menor duda que toda esta situación en que estamos viviendo como cristianos, Dios nos estará y nos está llevando a un nuevo proceso, a una nueva etapa como iglesia del Señor. Para eso necesitamos tener una nueva mentalidad. Pastor, ¿nos podía explicar un poquito más con respecto a qué es lo que es tener mentalidad de esclavo? Por supuesto que sí. Los esclavos espirituales, los esclavos aquí en su mundo pensante,
viven el día a día. Es gente que no planifica, es gente que no es previsora, es gente que no mira más allá de lo circunstancial. Ese es gente que aún tiene una mentalidad de esclavitud. Es gente que está sujeta a las circunstancias. Faraón determina lo que harían ellos, lo que comerían. Es Faraón, el mundo, el sistema, quien determina que lo que haces, que lo que comes y que lo que debes de creer. Así actúan los esclavos. No son cambiadores ellos de ambiente, por así decirlo. No son proactivos, son reactivos. Solamente reaccionan frente a los problemas de la vida. Cuando las cosas se vuelven incómodas, recién comienzan a reaccionar. Son gente reactiva. Los proactivos es gente que es gente que provoca que las cosas sucedan. Esos son los proactivos. Y creo, hermanas en el Señor, creo que Dios nos ha llamado a tener una fe proactiva. Si aún no he visto respuesta, si aún no he visto los milagros del Señor, si aún no he visto que mi familiar que es inconverso aún no conozca a Cristo, entonces yo voy a provocar que eso suceda. Dios bendiga a todos los proactivos. Dios bendiga a todos aquellos que tienen una iniciativa propia para actuar, moverse en fe y poder producir lo que ellos realmente andan buscando en Dios. Entonces eso es muy importante. La gente que tiene esa mentalidad de esclavo es reactiva. Es el mundo quien les da los parámetros, lo que ellos tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, hasta dónde deben de llegar. Cuando nosotros somos gente libre y tenemos una mentalidad renovada y nueva, entendemos que con Dios no hay límites. Con Dios todo lo imposible se vuelve posible. Que Dios nos ayude a cambiar esa mentalidad de crítica, esa mentalidad de murmuración, esa mentalidad pesimista. Esas son características que tiene una mentalidad de esclavos. Todos los esclavos en Egipto tenían una mentalidad de murmuración. Murmuraban a las espaldas de los egipcios, murmuraban en sus casas que lo habían tratado mal, que cuándo va a cambiar esta situación. Es gente que constantemente está criticando, gente que no se siente cómoda, gente que cualquier cosa le parece mal. Ese es tener una mentalidad de esclavo. Debemos de tener, pero muchísimo cuidado con aún seguir con ese enfoque de la vida, ya que tengo toda la convicción, mis hermanos, que todas estas situaciones nos llevarán a vivir nuevas etapas como iglesia del Señor, pero necesitamos que esas nuevas etapas las podamos pasar con una nueva y fresca mentalidad en el Señor. El esclavo no tiene voz. Si se quejaban, eran maltratados y heridos. Por tanto, tenían que quejarse en secreto. Tenían que quejarse en sus casas. Esto nos enseña un poco también la mala costumbre de no enfrentar los problemas o no enfrentar las dificultades y resolverlos con la persona indicada. En vez de aclarar situaciones con la persona indicada, comenzamos a murmurar en nuestras casas, comenzamos a murmurar en nuestro trabajo, comenzamos a murmurar con los compañeros, comenzamos a murmurar con los hermanos en secreto. ¿Sabe cómo se llama eso? Tener aún una mentalidad de esclavo. Si los egipcios se quejaban abiertamente, inmediatamente eran reprimidos, los castigaban y eran heridos. Por tanto, el temor, el miedo de poder hablar, lo ocultaban y simplemente lo hablaban en secreto. En el sindicato arreglaban solamente las cosas. Tengamos mucho cuidado con tener también esa mentalidad de esclavo. El esclavo no tiene esperanza. Está resignado a vivir en necesidad y miseria. Siempre la gente que tiene esta mentalidad de esclavitud siempre acuña frases como esta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Alguien dirá, bueno, es que a lo mejor yo nací bajo un signo zodiacal negativo, por eso estoy sufriendo, por eso he tenido mala suerte. Hay gente que también dice eso, es que tengo mala suerte en la vida. Pastor, ¿qué voy a hacer? Es que vengo de una familia que tiene ese problema, pastor. Mire, la familia no es excusa. La suerte tampoco es excusa, porque no
nosotros los cristianos no creemos en la suerte, sino que creemos en las decisiones y en las determinaciones de Dios. Y Dios siempre nos dice, diga el débil, fuerte soy. Dios siempre nos dice que el justo le irá bien. Así que no le echemos culpa a la familia, que mi papá, que mi mamá fue esto otro, es que yo vengo de una familia así. No. En Dios las cosas pueden ser distintas. Así que saquémonos esa mentalidad de excusa, de poder brindarle excusa a todas las cosas que no podamos hacer. O tener una mentalidad de víctima también. Esa es otra característica de los esclavos. Hay gente que siempre le está echando la culpa al empedrado. Dicen por ahí, hay un dicho, que el cojo siempre le echa la culpa al empedrado. Le echamos la culpa al medio ambiente, le echamos la culpa, endosamos siempre nuestras responsabilidades en otras personas. Y cuando no tenemos a nadie a quien echarle la culpa, inventamos un personaje para echarle la culpa. ¿Sabe lo que dice la Escritura? En el libro de Romanos dice el apóstol Pablo, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Usted no dará cuenta por otra persona, ni otros darán cuenta por mí, ni mis papás darán cuenta de los hijos que tuvo, ni tampoco los hijos darán cuenta de los padres que tuvo, sino que cada uno es responsable ante Dios de las cosas que hace y de las cosas que dejó de hacer. Así que mentalidad de esclavo es tener una mentalidad de víctima. Tengamos mucho cuidado con tener esa visión de la vida. Somos nosotros los únicos responsables cómo nos va en la vida. Especialmente aquellos que sirven a Dios, aquellos que aman a Dios, entendemos que con Dios podemos hacer cualquier cosa que está dentro de su voluntad y de sus propósitos. Mentalidad de esclavo. El esclavo no tiene esperanza, está resignado a vivir en la necesidad y en la miseria. El esclavo no ve a Dios como a padre. Ojo con eso. El esclavo nunca ve a Dios como a padre, sino que lo ve como un ser exigente, un capataz cruel y despiadado. Hay gente que le tiene pánico a Dios. Hay gente que prácticamente le tiene terror a Dios. Esa es tener una mentalidad de esclavo. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ese temor no significa ni tenerle pánico, ni tenerle miedo exagerado a Dios, sino que el temor de Dios es un respeto reverente ante la santidad y ante el poder de la trascendencia de Dios. Servimos a Dios con temor, servimos a Dios con un respeto reverente a la santidad de Dios, que es muy distinto ver a Dios como un capataz cruel. La mentalidad de esclavo mira a Dios de esa manera. Siempre están esperando que a lo mejor Dios los puede castigar, capaz que Dios me castigue. Siempre están viendo el chicote de Dios. Muchas veces Dios tiene que aplicar el chicote, sí, pero en una disciplina restauradora con los hijos. Eso es muy importante también de aclararlos. El esclavo siempre espera un golpe de suerte, que alguien lo entienda o que alguien lo saque de esta situación en que ellos están viviendo. Siempre esperando que otros les estén ayudando, siempre esperan que otro les extienda una mano. La mentalidad de esclavo es siempre gente que está esperando que alguien los socorre. Vuelvo a reiterar lo que decía en unos puntos atrás. Aquel hombre, aquella mujer, quien Dios ha renovado su manera de pensar y le ha dado una mentalidad de hijos libres y de hijos sanos, es gente que si situaciones aún no aparecen, ellos mismos lo comienzan a provocar que aquellas situaciones aparezcan. El proactivo actúa en fe. El proactivo hace que las cosas sucedan. Un ejemplo. Si necesitamos ver una tremenda respuesta de Dios, si necesitamos ver a Dios en el trabajo, si necesitamos ver a Dios en nuestra intimidad con Él, conocerle mucho más, conocer su palabra, tener mayor conocimiento de la Biblia, el reactivo se sienta a esperar que alguien le enseñe, se sienta a esperar que algo suceda. ¿Sabe lo que hace el reactivo?
toma su celular y comienza a marcar. Pastor, necesito que me disipule. Pastor, necesito que usted me enseñe. Pastor, necesito, por favor, necesito que algo pase en mi vida. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Necesito que ore por mí. Necesito ver a Dios en esta área. Lo buscamos. Gente que ayuna, gente que ora, gente que estudia las Escrituras, es gente que provoca a Dios que algo suceda. Y eso es lo que necesitamos. Hay gente que ni siquiera dice, bueno, voy a tener que orar más, voy a tener que ayunar esta semana, o no sé, voy a tener que ser fiel con mi diezmo, con mi ofrenda. Es gente que le cuesta, hay gente que le duele hacer esas cosas. Es gente que no nace de ello, no son proactivos, sino que son reactivos. Cuando las cosas comienzan a irles en contra, cuando comienzan a escuchar malas noticias, es cuando recién comienzan a reaccionar. No, tengo que buscar a Dios, no tengo que servir a Dios, necesito que el pastor ore por mí. Simplemente en el momento en que ven que el peligro se comienza a acercar a ellos. Por favor, no seamos reactivos, seamos proactivos. Bendito sea el Señor. Vamos a este punto también. Los esclavos, frente a todo lo expuesto, todas estas características que les he mencionado de la mentalidad de esclavo, ¿usted puede identificarse con alguna de estas cosas que he mencionado? Hay que ser muy honesto y muy sincero ante Dios. Es bueno chequearse, es bueno hacerse un autoexamen, es bueno mirarse al espejo y darnos cuenta qué área nos está faltando, qué áreas necesitamos reforzar. Bendito aquellos que a través de la predicación de la palabra Dios nos muestra los detalles que tenemos que afinar. Hay cosas que tenemos que solucionar. Si tenemos que pedir perdón a alguien que hemos dañado con alguna frase, con alguna expresión, llamémosle y pidámosles perdón. Hagamos algo, por favor. Sé que cuando obedecemos al Señor, las cosas comienzan a suceder. Y yo necesito que algo suceda en la iglesia, en mi familia, en mis hijos, en la congregación. Yo necesito que algo suceda en el mundo espiritual. Yo necesito que algo se provoque en lo espiritual. Para eso reaccionemos y provoquemos que eso suceda. ¿De qué manera? Oración, ayuno, lectura de la palabra, estar conectado con mi iglesia. Es fundamental. Yo necesito que algo se provoque. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, si hay algo que a lo mejor nos ha identificado en todas estas características, quiero ser mucho más puntual. Quiero ir un poquito más allá. La mentalidad de esclavo es gente que vive endeudada, vive de crédito en crédito, de préstamo en préstamos. Endeudados toda la vida. Es gente que tiene ese problema de tener la mentalidad de esclavos. ¿Seguimos? Muy bien, usted lo dijo. Es gente que gasta todo lo que tiene sin guardar para el futuro. No es gente previsora, no es gente que se adelanta, no es gente visionaria. Gente libre, gente inteligente, gente que tiene la mente de Cristo, gente que su mente se ha renovado, es gente que siempre está guardando para el mañana, está guardando para cualquier cosa inesperada. Siempre cuando ocurre un imprevisto, siempre sabe muy bien de dónde sacar. Es gente previsora. Gente de esclavos o mentalidad de esclavos viven siempre atrapados en los miedos, en los temores, en las frustraciones, en los rechazos. Siempre tienen ese temor al rechazo. Siempre tienen que estar haciendo algo para que los demás lo aprueben. Mire, aquí lo más importante es que Dios nos apruebe de las cosas que estamos haciendo. Vuelvo a reiterar, me viene a mi memoria ese versículo que dice que el que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Los proactivos son aquellas personas que hacen que las cosas sucedan. Amén. Muy bien. La gente que tiene esta mentalidad de esclavo es gente que siempre vive en temor, siempre vive en miedo, siempre
está percibiendo que tiene una mentalidad de rechazo, le tiene miedo a los fracasos, piensan que los fracasos es prácticamente va a venir para destruir todos los sueños y toda su vida. Al contrario, la gente de fe, la gente que tiene una nueva mentalidad en el reino de Dios, la gente que se ha renovado a través de la palabra, es gente que va a mirar los fracasos como una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Fracasé, pero yo sé que a través de todos estos fracasos me van a enseñar a no volver a cometerlos. Amén. Que Dios nos ayude. Es gente que mira la mitad del vaso lleno. Los esclavos, aquellos que tienen una mentalidad y un lenguaje de esclavos, es aquellos que siempre están mirando la mitad del vaso vacío. Que Dios nos ayude en eso. La mentalidad renovada en Cristo, aquellos que tienen la mente de Cristo, aquellos que ya se liberaron de la esclavitud, cada vez que se enfrenten a una tormenta, van a elevar velas para aprovechar el viento, para avanzar mucho más rápido. Y no es gente que se va a poner a llorar allí en su barca, sin dirección, sin miedo destinada a que las corrientes del mundo lo lleven de un lugar a otro. No, no es gente que se va a poner a llorar en la orilla del río, es gente que se va a atrever a cruzar el río y llegar a la otra orilla. Los que tienen la mentalidad de esclavo creen que su destino está determinada por la pandemia o por la crisis económica. Es gente que se relega a las circunstancias. Lo que dicen las noticias, se somete y obedece, ya sea por temor, por miedo, por angustia, por desesperación. O sea, la pandemia y la crisis económica es lo que va a manejar su estilo de vida de aquí en adelante. Esa es la gente que tiene una mentalidad de esclavo. Nosotros siempre hemos enseñado y nosotros siempre hemos dicho desde estos púlpitos virtuales que la crisis económica y toda esta situación de pandemia es una oportunidad para ver la provisión abundante de Dios y para poder ver los milagros de Dios en favor de su pueblo. No miremos la pandemia, no miremos la crisis económica. Escuchaba que el desempleo en nuestro país subió 11,5 puntos. O sea, 2 dígitos subió el desempleo en nuestro país. Imagínense, hermano, cuánta gente involucra esa cifra que ha quedado sin trabajo en el país. Pero ¿qué es lo que hace un proactivo? ¿Qué es lo que hace gente de fe, gente de reino, gente que tiene una mentalidad libre en Cristo? Es gente que ve una oportunidad para ver al Dios de los milagros operar cosas sobrenaturales en este tiempo de crisis. Entendemos que son situaciones como esta, es cuando Dios más muestra su gloria. Bendito sea el Señor. La gente esclava vive reclamando y añorando siempre el pasado. Hay gente que siempre tiene este lenguaje. Antes nos iba mejor. Antes estábamos mucho más mejor. Y siempre estamos mirando como los egipcios, volver a Egipto. Mejor estábamos en Egipto comiendo la cebolla, los pepinos, los pescados de Egipto. Pero nunca miraron que más allá estaba la tierra prometida. Y sé que de este desierto llamado pandemia, sé que este desierto llamado crisis económica, detrás de este desierto, Dios nos tiene preparado una tierra que fluye leche y miel, una tierra amplia y espaciosa. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? Amén. Si en alguna de estas preguntas te sientes identificado, vuelvo a repetir eso, es porque todavía dentro de ti existe ese tipo de mentalidad. Que Dios nos ayude a que, si Dios nos ha liberado de Egipto, que es una representación de este sistema mundanal, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz, Dios nos sacó de Egipto rumbo a la tierra prometida, es que cuando vayamos caminando por el desierto para luego conquistar nuestra herencia, no entremos con una mente de esclavitud, porque al final lo echaremos todos a perder. Que Dios nos ayude en eso. La esclavitud mental te quita todos tus derechos y te convierte en un mendigo. La gente que tiene este enfoque de la vida pesimista cree que Jesús te salvó para seguir siendo esclavo. Hay gente que dice, Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios derramó su sangre sobre mí para yo seguir siendo un esclavo y
esclavo de las circunstancias. No es así, hermanos. Esta gente solo espera que el pastor le esté llamando para sentirse que son parte de la iglesia. Es gente que siempre están dependiendo de otros. Aunque tu pastor no te llame, aunque tu pastor no pregunte por ti, tú sabes quién es tu pastor. Y si Dios es tu pastor, nada te faltará. Yo te quiero decir, si el pastor Marcos Chaparro es tu pastor, todo te faltará. Pero si Dios es tu pastor, nada te faltará. Como dice este salmo, que el bien y la misericordia, si Dios es mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, si el pastor Marcos Chaparro es tu pastor, los fracasos, las tristezas te van a seguir. Pero si Dios es tu pastor, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Quiero enfatizar eso, porque a veces nosotros esperamos mucho de los hombres, esperamos mucho de mi pastor, pero a veces el pastor tiene que hacer tantas cosas que a veces se nos olvida a los hermanos, aunque lo tenemos en oración siempre, pero a lo mejor no tenemos el tiempo para poder llamar y preguntar. Pero recuerda una cosa, si Dios es tu pastor, nada te faltará. La gente que tiene este problema, esta mentalidad de esclavitud, siempre están esperando que otros los llamen, siempre están esperando una llamadita. Yo sé que es bueno, no es malo, al contrario, es una bendición. Pero no esperemos para estar firme, para sentirme parte de que me estén llamando. Tengamos cuidado. A veces tenemos a los seres humanos como nuestro fundamento y no a Cristo como el verdadero fundamento de nuestra vida. La gente que tiene mentalidad de esclavo espera que Dios haga todo y que es Dios es lo que tiene que cambiar sus vidas. No. Dios nos ha llamado a renovar nosotros nuestra manera de pensar. Dios no lo hará por ti, Dios no lo hará por mí. Nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. La gente que tiene la mentalidad de esclavo siempre tienen unas oraciones monológicas, o parecen un monólogo, mejor dicho. Oraciones en que ellos siempre están hablando, pero no tienen oído para escuchar a Dios también en sus oraciones. Y se vuelven oraciones agotadoras. Ellos esperan que solo te hablen de un Dios de amor. Esta gente siempre espera que le hablen acerca de la gracia. Pero cuando le hablan de compromiso, cuando le hablan de madurez, cuando le hablan de formación, cuando le hablan de enderezar sus vidas, se sienten mal y se incomodan. Esa gente que tiene una mentalidad de esclavitud, están en Cristo, son salvos por la gracia del Señor, han sido perdonados, pero aún estando en la tierra prometida, tienen una mentalidad de esclavitud. Jesús vino para redimirnos, hermanos, para liberarnos y darnos las herramientas para el cambio. Y una de las herramientas fundamentales es ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo significa plenitud en la estructura de nuestros pensamientos. Pastor, ¿de qué manera puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es buscar su presencia y llenarnos de la palabra de Dios. Llénate de Cristo, llénate de su conocimiento. Y wow, hasta por tus poros saldrá las promesas de Dios. Revelación de la palabra significa liberación de las áreas de oscuridad en tu vida. Cuando hay una revelación de la palabra, cuando esa revelación te sacude, de la misma Biblia sale una mano así y comienza a sacudirte, es porque Dios está cambiando tu vida y Dios está sacando todo a la luz. Y eso trae transformación. Estar conectado con tu iglesia virtual, nos nutrimos del cuerpo de Cristo porque sé que yo pertenezco a una iglesia local. Ese es tener una mentalidad renovada. Usted debe alabar y adorar a Dios porque usted necesita crecer y entrar en la admirable gracia de Dios. Mentalidad de esclavo. Que Dios nos libre, hermanos, de ese enfoque triste que lo único que va a hacer es frenarnos en nuestra conquista de nuestra tierra prometida, que hoy la tierra prometida representa las promesas de la palabra de Dios. Dicen que el libro de Efesios del Nuevo Testamento es paralelo al libro de Josué.
conquistando nuestra herencia, tomando posesión de ella. Hoy, por la fe, a través del Espíritu Santo, somos sellados y tenemos las arras de nuestra herencia. Hoy estamos disfrutando de lo que un día, escatológicamente, vendrá plenamente la manifestación del reino de Dios. Pero hoy estamos teniendo esta rica probadita anticipadamente de las bendiciones de Dios. Yo quiero orar, hermanos, quiero orar. Después de esta palabra, quiero orar por todos aquellos hermanos quienes me están viendo, me están escuchando, por todas las familias que se han identificado con ciertas características de esclavitud, los cuales les vamos a decir: Señor, ayúdame, dame la capacidad de ser un proactivo, Señor, y permite que lo que yo necesito suceda, porque el que busca halla, el que llama se le abrirá, y el que pide, recibe. Oremos al Señor y vamos a presentar a mi preciosa hermana Bélgica, que Dios la ayude, que Dios la fortalezca. Dios puede hacer un milagro, no tengo la menor duda de eso, pero siempre estamos sujetos a las determinaciones de Dios. Oremos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche por estar compartiendo esta palabra. Te pido que tú saques de nosotros, que el Espíritu Santo venga a revelarnos, venga a mostrarnos nuestra verdadera condición y nuestro verdadero nivel espiritual. Si tenemos características de esclavitud, sácala de nuestro corazón, porque lo único que va a hacer es estorbarnos en nuestro crecimiento y en nuestro avance en el reino de Dios. Saca toda mentalidad de esclavitud. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos por la fe y contemplar en el horizonte la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, mi herencia, la cual tú nos has entregado a través de la cruz de Cristo. Señor, hoy nos levantamos en fe y anulamos toda obra de las tinieblas en contra de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, y que nuestra mentalidad sea una mentalidad renovada, una mentalidad visionaria y una mentalidad de fe. Señor, hoy juntos como Iglesia de Viña del Mar queremos presentar la vida de nuestra hermana Bélgica. Oramos por ella, oramos, Señor, por su restauración, oramos por su sanidad. Yo sé que para ti no hay nada imposible. En la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades. Allí llevaste, Señor, todo virus en tu cuerpo. Pusiste fin a las enfermedades, porque allí también llevaste nuestros pecados, porque en realidad la enfermedad es el resultado del pecado. Y al poner fin al pecado también, Señor, las enfermedades también desaparecieron. Yo oro, Padre, por el cuerpo de Bélgica. Trae sanidad, activa su sistema inmunológico, fortalece sus pulmones, sus vías respiratorias, y que la gracia de Dios, Señor, venga sobre ella, la toque, la restaure y la levante como un testimonio vivo de tu poder. Señor, pero también quiero reconocer que tú eres más sabio que yo, que las determinaciones y las decisiones tuyas son mejores que las mías. Haz tu voluntad, Señor, y dentro de esa perfecta voluntad yo creo con todo mi corazón que la sanidad también está relacionada con tu voluntad hoy para los redimidos. Bendigo la vida de Bélgica, Señor. Permite en tu soberanía, permite, Señor, que escuchemos en los próximos días y en las próximas semanas buenas noticias. Oh, Señor, haz lo que tengas que hacer. Como decía David, Señor, mejor que la vida es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos exaltando al Padre, seguimos adorando a nuestro Rey.